Las estrategias de organización de la información permiten hacer una reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar, clasificar la información con la intención de lograr una representación correcta, explotando ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de la información o las relaciones entre la información que se ha de aprender y las formas de organización esquemática. Tanto las estrategias de elaboración como en las de organización, la idea fundamental no es simplemente reproducir la información aprendida, sino ir más allá, con la elaboración u organización del contenido, esto es, descubriendo y construyendo significados para encontrar sentido en la información. Un ejemplo importante es, cuando nosotros nos encontramos frente a un determinado acto educativo, necesitamos aprender algo. Ejemplo, cómo elaborar la sal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Estamos frente a un problema de orden educativo. ¿Cómo nosotros podríamos plantear esta teoría de forma ejemplificativa? Lo primero que deberíamos hacer es indagar cuáles son los elementos que componen la sal. Posteriormente a la indagación de todos esos elementos que posibilitan identificar el objeto de estudio, nosotros tenemos que asociar esa información con lo que ya tenemos en nuestra mente, como con los elementos que ya hemos utilizado anteriormente, que ya tenemos experiencia en la utilización. No olvidemos que la sal es utilizada justamente en el ámbito de la cocina, ¿no? Tenemos ya un conocimiento previo de lo que es la sal. Por tanto, el conocimiento previo más el conocimiento que estamos obteniendo va a permitir generar un nuevo conocimiento. ¿Sobre qué? Sobre la sal, ¿no? Ustedes saben de que a partir de la sal y a través de su combinación podemos lograr sacar múltiples resultados sobre la aplicación de este elemento, ¿no? Va a servir, por ejemplo, la sal para utilizarlo en las baterías, va a obtener su tratamiento también en el ámbito de lo que es el agua, ¿no? Va a tener gran práctica en el ámbito de la ciencia, la aplicación de la sal. Se elaboran medicamentos, es también un catalizador eléctrico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, miren, a partir de ese estudio podemos lograr interrelacionar con múltiples aplicaciones. Estrategias de recuperación de la información. Aquellas que permiten optimizar la búsqueda de la información que hemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo. La primera, uno de los primeros elementos en este ámbito es seguir la pista. Ello significa permitir hacer la búsqueda de la información repasando la secuencia temporal recorrida entre la que sabemos se encuentra la información que ha de recordarse. El esquema temporal de los acontecimientos funciona como un indicio autorregulado que tenemos que seguir hacia adelante o hacia atrás para recordar el evento de nuestro interés. Esa va a ser una de las características, ¿no?, lo que se conoce como seguir la pista. Tenemos que indagar sobre un hecho. La segunda se refiere al establecimiento de una búsqueda inmediata en la memoria de los elementos relacionados con la información demandada, por lo que se denomina búsqueda directa. La primera se relaciona con información de tipo episódica y es útil cuando ha ocurrido poco tiempo entre el fenómeno del aprendizaje o de la representación informal y el recuerdo, mientras que la segunda se utiliza cuando la información almacenada es de carácter semántico y puede ser utilizada aun cuando había ocurrido más tiempo entre los procesos mencionados. Habilidades de la búsqueda de la información. No olvidemos de que, como en las clases presenciales también ya lo dijimos, estamos viviendo dentro de lo que es la era de la información. Todo el conocimiento que nosotros obtenemos es un conocimiento valioso, muy importante, y por ende debemos darle la importancia que involucra en el acto educativo. La información es clave. ¿Cómo encontrar
¿Dónde está almacenada la información respecto a una materia? Van a ser, entre otras, las grandes preguntas. Una pregunta también importante va a ser, ¿cómo hacer preguntas? ¿Cómo debo utilizar una biblioteca? ¿Cómo utilizar el material de referencia? Estas tres preguntas van a ser importantes al momento de ejercer la búsqueda de la información. Habilidades de asimilación y de retención de la información. Es importante tomar en cuenta estos aspectos porque si nosotros omitimos vamos a tener resultados bastante desagradables en el ámbito educativo. Un elemento importante es cómo escuchar para lograr comprensión, cómo estudiar para lograr comprensión, cómo recordar, cómo codificar y formar representaciones, cómo leer con comprensión, cómo registrar y controlar la comprensión. En el dossier que tienen ustedes, ahí por ejemplo existen diversas técnicas para poder ejercer este tipo de actividades, este tipo de interrogantes. Las habilidades organizativas son otros elementos importantes en el acto de adquisición de conocimientos. Cómo establecer prioridades, cómo programar el tiempo de forma correcta, cómo disponer los recursos, cómo conseguir que las cosas más importantes estén hechas a tiempo. Voy a poner énfasis en la última parte. Muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a organizarnos, por eso es que nos dejamos de alguna manera hacer pisar con el tiempo. Por lo tanto, debemos utilizar, cronometrar nuestro tiempo, organizarnos adecuadamente. De esa manera va a ser posible alcanzar un aprendizaje significativo. Las habilidades inventivas y creativas. ¿Cómo desarrollar una actitud inquisitiva? ¿Cómo razonar inductivamente? ¿Cómo generar ideas, hipótesis, predicciones? ¿Cómo organizar nuevas perspectivas? ¿Cómo emplear analogías? ¿Cómo evitar la rigidez? ¿Cómo aprovechar sucesos interesantes y extraños? Estos elementos que tenemos ahí en pantalla van a permitir el generar ese conocimiento significativo a nosotros. Las habilidades analíticas, otro de los ámbitos también que un estudiante que va a utilizar las estrategias cognitivas significativas van a ser cómo desarrollar una actitud crítica, cómo razonar deductivamente, cómo evaluar ideas e hipótesis. Estos son aspectos muy importantes. Habilidades en la toma de decisiones, cómo identificar alternativas, cómo hacer elecciones racionales, habilidades de comunicación, cómo expresar ideas oralmente y por escrito. Estos son elementos que también en las clases presenciales lo hemos ejemplificado. Las habilidades de comunicación, la socialización entre nosotros, cuán importante es. Las habilidades sociales, cómo evitar los conflictos interpersonales, cómo cooperar y obtener cooperación, cómo competir lealmente, cómo motivar a otros. Estos también se van a constituir en elementos importantes de ese aprendizaje significativo. Y las habilidades metacognitivas y autorreguladoras. Ahí tenemos, por ejemplo, muchas preguntas que tienen que ver con el desarrollo de estas habilidades. ¿Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva? ¿Cómo seleccionar una estrategia adecuada para un problema determinado? ¿Cómo enfocar la atención a un problema? ¿Cómo decidir cuándo detener la actividad en un problema difícil? ¿Cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o escuchando? ¿Cómo transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación a otra? ¿Cómo determinar si las metas son consistentes con las capacidades? Conocer las demandas de la tarea, conocer los medios para lograr las metas, conocer las capacidades propias y cómo compensar las diferencias. La adquisición de las estrategias de aprendizaje. Este autor, Flavel, en 1981, nos va a decir que las diferencias en la edad existentes en la capacidad metacognitiva se deben a que los niños mayores poseen un caudal mayor de conocimientos, una mejor organización de la capacidad, pero sobre todo más destreza para utilizar esa información estratégicamente para fines específicos, porque se va estableciendo una vinculación cada vez más estrecha entre lo que se sabe y el conocimiento cognitivo. En el ejemplo, por ejemplo,
que tenemos, se establece, ¿no?, a un niño que puede tener 5 años y otro niño que puede tener 10 años. El proceso de conocimiento, la adquisición de conocimientos en ambos no va a ser igual. El niño que tiene mayor edad y que obviamente tiene mayores conocimientos, va a ser de alguna manera fundamentado en que este niño que tiene 10 años tiene un mayor conocimiento previo que el niño de corta edad, ¿no? Eso es lo que nos explica Flavel en su teoría. De esa manera hemos tratado de explicar en qué consiste el conocimiento cognitivo y el conocimiento significativo. Espero de que este material sea valioso para ustedes y de alguna manera pueda contribuir a su proceso de formación, no solamente en el ámbito del preuniversitario, sino también en su vida estudiantil. Queridos estudiantes, muchísimas gracias y espero que a través del portal ustedes también puedan hacerme conocer algunas inquietudes sobre las temáticas concernientes a nuestra materia. Un gusto y un placer y espero encontrarnos próximamente para poder realizar alguna explicación sobre alguna duda, algún comentario que tengan sobre el tema. Muchas gracias.